Estimados alumnos, gusto en saludarlos. A través de esta cápsula nos vamos a referir el día de hoy al contrato de mutuo o como también se conoce préstamo de consumo. Vamos a referirnos a ciertos aspectos generales, puesto que desde ya debemos dejar establecido que nuestra legislación contiene dos tipos de mutuo. Tenemos un mutuo que está establecido en el Código Civil y regulado en nuestro código, que recae sobre cosas fungibles, consumibles que no sean dinero, y tenemos un mutuo que precisamente recae sobre dinero y que está regulado en la ley 18.010. Por programa, a nosotros nos corresponde analizar el mutuo del Código Civil, que en realidad tiene bastante poco uso. Vamos a hacer algunas menciones efectivamente al mutuo de la ley 18.010 y vamos a conocer esta figura en términos generales. Además, ustedes también van a tener a su disposición un apunte para los efectos de poder complementar lo dicho hoy en esta cápsula. Partamos. El mutuo del Código Civil está regulado a partir del artículo 2196. El legislador establece que el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y la misma calidad. Desde ya debemos establecer que este es otro de los contratos reales que nos corresponde analizar junto con el comodato que ya hemos estudiado y que efectivamente, de acuerdo al artículo 1443, ustedes saben que los contratos reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega o tradición de la cosa. En el caso del mutuo, el perfeccionamiento está dado por la tradición de la cosa, puesto que el mutuario se tiene que hacer dueño de las cosas que recibe. Recordemos una vez más que el mutuo del Código Civil debe tratarse de cosas muebles y además cosas que son consumibles y fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que tienen el mismo poder liberatorio, que son reemplazables unas con otras, y las cosas consumibles son aquellas que se destruyen a su primer uso. Por lo tanto, el mutuo de nuestro código efectivamente recae sobre este tipo de cosas y el mutuario tiene la particularidad que se hace dueño de estas. Es por eso que el contrato de mutuo más bien se perfecciona con la tradición de la cosa. Y de la definición del artículo 2196, nosotros podríamos concluir o entender que efectivamente el legislador equivoca el vocablo al decir entrega, porque ustedes saben que la entrega es el simple traspaso material. Para una correcta explicación del contrato de mutuo establecido en nuestro código, se debió haber puesto en el artículo 2196 que este contrato se perfecciona, ¿cierto?, por la tradición de la cosa, de ciertas cosas fungibles y con cargo de restituir otras tantas. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí también tenemos una particularidad. Este contrato se perfecciona por la tradición de la cosa. Y ahí emana la primera característica del mutuo del código, que efectivamente se perfecciona por la tradición de la cosa. Y por lo tanto, el mutuante, ¿no es verdad? Como ya analizaremos con un poquito más de detalle, tiene que ser dueño de la cosa que transfiere para los efectos de que este contrato produzca efectos. Además, el mutuo del Código Civil es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque el único que se obliga es el mutuario por regla general. ¿A qué se obliga? A restituir la cosa. Pero a diferencia de lo que nosotros estudiábamos con el comodato, el mutuario no se obliga a restituir la misma especie que recibió, sino que otras tantas del mismo género y la misma calidad. Por lo tanto, ahí también tenemos una diferenciación, una particularidad respecto del contrato de mutuo del Código Civil. El contrato de mutuo también es gratuito y una vez más, a diferencia de lo que pasaba con el comodato, el mutuo es gratuito por naturaleza. Es decir, las partes, a través de una cláusula expresa,
podrían modificar este elemento y establecer que este contrato fuese oneroso. También, y así lo hemos señalado, lo hemos dejado de entrever, el contrato de mutuo regulado en el Código Civil es un título traslaticio de dominio. Recordemos que los títulos traslaticios de dominio son aquellos que por su naturaleza sirven como antecedente para transferir el dominio. Esto nosotros lo podemos concluir en base a la lectura del artículo 2197, 675 y 703 del Código Civil. Y aquí hay una particularidad, porque el mutuo es el único contrato real que transfiere el dominio. Y por lo tanto es importante que tengamos esto también presente. Otra de las características de este contrato es que es un contrato principal, no requiere de otro para producir sus efectos. Es un contrato típico porque encuentra regulación en nuestra ley. También nos debemos referir, para poder entender de mejor forma esta figura, a las partes que celebran este contrato. Podemos hablar del mutuante y el mutuario. El mutuante es el que hace la transferencia de dominio a otro, al mutuario, el que realiza este préstamo, ¿cierto? De cosas fungibles, cosas consumibles y cosas, por ende, muebles. Recordemos que estas dos clasificaciones, consumibles y fungibles, no son aplicables a los bienes inmuebles, por lo tanto, necesariamente nos estamos refiriendo a bienes muebles. El mutuante, por una parte, tiene que cumplir con algunos requisitos para los efectos de perfeccionar de manera eficaz y válida este contrato. En primer lugar, el mutuante tiene que ser capaz de enajenar. Y recordemos que ya habíamos señalado que el mutuo es un título traslaticio de dominio. Y por lo tanto, como es un título traslaticio de dominio, se perfecciona mediante la tradición, como también hemos señalado. Lo lógico es que el mutuante, en este caso el tradente, tenga la facultad para poder disponer libremente de la cosa. Si el mutuante no tiene la capacidad de enajenar, el contrato adolece de un vicio de nulidad. En segundo lugar, el mutuante tiene que ser dueño de la cosa que da en mutuo. Si el mutuante no es dueño, el contrato y consecuencialmente la tradición no son válidos. ¿Por qué? Porque este contrato se perfecciona por la tradición de la cosa. Y la tradición, para que produzca sus efectos normales, tiene como requisito, tiene como supuesto que el tradente sea dueño de la cosa que transfiere. Ahora, si el mutuante no es dueño, no va a poder transferir el dominio, puesto que nadie puede transferir más derechos de los que tiene, pero sí va a dejar en calidad al mutuario de poseedor de la cosa para los efectos de ganar posteriormente por prescripción adquisitiva. Por otra parte, el mutuario solo debe ser capaz. La ley solo le exige que tenga que ser capaz de obligarse conforme a las reglas generales. Una vez más, si no cumple con esta capacidad, el contrato de mutuo será nulo. Ya habíamos señalado al comienzo que el mutuo puede ser de cosa consumible y fungible que no sea dinero, y ese es el que estamos estudiando con un poquito más de detención, que está regulado en nuestro Código Civil, pero también puede tratarse de un mutuo de dinero regulado en la ley 18.010, que tiene mucha más aplicación práctica en nuestro país. A propósito del mutuo de cosa consumible y fungible que no sea dinero, en el cual se aplican las normas del Código Civil, diremos que hay un aspecto que es necesario que mencionemos. Y este dice relación con el momento en que el mutuario tiene que hacer la restitución de la cosa. ¿Por qué? Estamos en derecho civil, por lo tanto, aquí prima la autonomía de la voluntad. Y si las partes establecieron un plazo, una época, para efectivamente realizar la entrega de la cosa, en ese caso vamos a estar a ese plazo. De lo contrario, si no se ha establecido un momento para que el mutuario entregue estas cosas de la misma naturaleza, del mismo género, la calidad mediana, ¿cierto?, exigida,
Nuestra ley, nuestra normativa, señala que el plazo que va a tener el mutuario para los efectos de restituir la cosa será de 10 días. Y esos 10 días se cuentan desde que se realizó la entrega o tradición de la cosa del mutuante al mutuario. Así lo señala el artículo 2200 de nuestro Código Civil. Recordemos que la gran obligación que tiene efectivamente el mutuario es de restituir la cosa. Otras cosas, no la misma especie, porque este contrato recae sobre cosas fungibles y consumibles, pero sí otras tantas del mismo género o la misma calidad. Para estos efectos, para realizar la restitución de la cosa, ya hemos señalado el momento. Pero ¿cómo es que se tiene que hacer esta restitución? Nuestra normativa señala que la restitución tiene que ser de igual cantidad de cosas y del mismo género y calidad que recibió el mutuario. Y que efectivamente, y esto es importante, que no se va a tener que atender al precio de la cosa al tiempo de la restitución, porque la cosa pudo, por ejemplo, haber subido de valor. Es irrelevante aquello. De todas maneras, el mutuario va a tener que hacer la entrega de la cosa, la misma, ¿cierto? Del mismo género y la misma calidad que recibió, la igual cantidad también de cosas recibidas al mutuante. Ahora bien, esta es la gran obligación, porque ustedes lo analizarán y ustedes van a tener también que concluir que a diferencia de lo que nosotros estudiamos con el comodatario tenía que restituir la misma cosa y por lo tanto tenía otras obligaciones, tenía la obligación también de cuidar la cosa, de conservarla, etcétera, etcétera. En este caso, como el mutuario se hace dueño de las cosas, no tiene la obligación ni de conservarlas ni de cuidarlas, podría destruirlas, utilizarlas de la manera que se le antoje porque él se hace dueño. Y por eso la gran obligación que tiene el mutuario es de restituir la igual cantidad de cosas que recibió del mismo género y de la misma calidad. Por otro lado, a propósito del mutuo de dinero, vamos a decir que este está regulado en la ley 18.010, que empieza a producir efecto en nuestro país a partir del año 81 y que efectivamente tiene algunas características que son dignas de mencionar. Primero, se trata de un contrato que es naturalmente oneroso, a diferencia de lo que nosotros estudiamos del mutuo del Código Civil. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nada se dice, se entiende que el mutuo de la ley 18.010 es oneroso. No se presume la gratuidad, sino que muy por el contrario, frente al silencio de las partes, el mutuario tiene que pagar intereses por el préstamo que recibió. Además, el mutuo de la ley 18.010 puede tratarse de un contrato real o consensual. Esto nosotros lo encontramos en el artículo primero de la ley 18.010. ¿Por qué? Porque efectivamente podrá tratarse de un contrato real cuando el mutuante efectivamente perfecciona el contrato a través de la entrega de una suma de dinero, o también puede tratarse de un contrato consensual cuando en el contrato las partes acuerdan, ¿cierto?, que el mutuante se obliga a entregar una suma de dinero. Dependiendo también si el contrato es real o consensual, podrá ser unilateral o bilateral. Si el contrato es real y se perfecciona por la entrega de la suma de dinero, también va a ser unilateral. Pero, por el contrario, si efectivamente el contrato es consensual, el contrato es consensual, es decir, en el contrato se pacta que el mutuante se obliga a entregar una suma de dinero y el mutuario a restituirla con los intereses necesarios, en ese caso el contrato será bilateral. ¿Ya? Por lo tanto, hay una estrecha relación en la forma en la que se perfecciona para concluir y determinar si el contrato de mutuo de dinero será unilateral o bilateral. En pantalla ustedes pueden ver ciertas diferencias que se han establecido, que les he confeccionado a propósito del mutuo del Código Civil y el mutuo de la ley 18.010,
que es lo único que efectivamente vamos a estudiar a propósito de estas figuras. También me importa desde ya establecer que el comodato con el mutuo, a pesar de que son contratos que pueden parecerse, puesto que efectivamente ambos son contratos reales, presentan varias diferencias. Una de las grandes diferencias es el objeto de los contratos. El mutuo del Código Civil recae sobre cosas fungibles, consumibles. En cambio, el comodato tiene por objeto cosas que precisamente no son ni consumibles ni fungibles. El mutuo de nuestro código puede ser gratuito o oneroso. En cambio, el comodato es por esencia gratuito. El mutuo es un título traslaticio de dominio y el comodato es un título de mera tenencia. El mutuario se obliga a restituir otras tantas cosas del mismo género y calidad y el comodatario se obliga a devolver la misma cosa recibida. Ahí tenemos varias diferencias entonces entre el mutuo y el comodato, que es la figura que estuvimos analizando con anterioridad. Y también dejo desde ya entonces establecidas estas diferencias entre los dos tipos de mutuo que regula nuestra legislación, el mutuo del Código Civil y el mutuo de la Ley 18.010. Pasamos entonces a analizar estas diferencias. Las normas que las regulan son distintas, claro, uno está regulado en el Código Civil y otro en la Ley 18.010. El objeto del contrato es distinto. Uno recae sobre cosas fungibles y consumibles y el otro recae sobre una suma de dinero. En los intereses en el mutuo de, no es verdad, en el mutuo del Código Civil necesariamente tendrían que pactarse. Tendría que haber una estipulación expresa y por lo tanto los intereses serían un elemento accidental de este contrato. En cambio, en el mutuo de la Ley 18.010, los intereses son un elemento de la naturaleza. En el caso del mutuo del Código Civil, estos intereses podrían corresponder a dinero u otra cosa que las partes acordaran en el contrato. En cambio, en el mutuo de la Ley 18.010, solo podría tratarse de una suma de dinero. En un caso, si se pagan intereses y esos intereses no estaban pactados, estaremos frente a una obligación natural. En cambio, los intereses pagados siempre corresponderán al cumplimiento de una obligación civil en el otro caso. Hay algunas otras diferencias que hemos también señalado a la medida que hemos ido analizando esta figura. Dijimos que el contrato del Código Civil siempre va a tratarse de un contrato real, puesto que se perfecciona por la tradición de la cosa. En cambio, el mutuo regulado en la Ley 18.010 puede ser un contrato real o consensual en atención a lo que ya hemos establecido. Además, el mutuo del Código Civil siempre es unilateral, en cambio el mutuo de la Ley 18.010 puede ser unilateral o bilateral. Recordemos que va a ser bilateral cuando la forma en la que se perfeccionó es consensual. Y finalmente, a propósito del anatocismo, ustedes saben que el anatocismo es el cobro de intereses sobre intereses. Efectivamente, no procede en nuestro mutuo de Código Civil, en cambio, en el otro opera por el solo Ministerio de la Ley, a menos que las partes pacten algo distinto. Eso es todo. Vamos a estudiar estas figuras en términos generales para los objetos de nuestra cátedra y todo lo que hemos conversado el día de hoy entonces es lo que entra para su prueba. Sin perjuicio, si ustedes el día de mañana quieren seguir profundizando sobre estas figuras contractuales, yo voy a dejar una punta a su disposición, pero les recuerdo una vez más que la lógica de nuestro curso es que solo lo que hemos hablado en clases, y en este caso a través de esta clase asincrónica, no es verdad, es lo que se les va a controlar el día de cátedra. Que estén todos muy bien, un gusto en saludar.